Feliz sábado para todos, hermanos. Feliz noche para cada uno de ustedes, los que han atendido al llamado de esta conexión, de este estudio. Gracias por compartir con nosotros un culto más de recepción de Santo Sábado en esta noche pues, de viernes. Gracias por unirse a esta transmisión y gracias por tener el deseo de continuar con la serie de estudios que ha sido la temática que hemos estado desarrollando los días viernes. Pues como ustedes saben, los días viernes habíamos seleccionado este día como el día para estudiar de forma asidua la doctrina del santuario. Ya llevamos varios meses en dicho estudio y ahora hemos comenzado la sección de un estudio más profundo del libro de Levíticos y hemos estado analizando allí cada uno de los capítulos con relación a los ritos, las ceremonias y pues todo lo que era el ordenamiento de ritualidad en el santuario. Así que pues hoy vamos a analizar otro de los capítulos, el capítulo 4, que nos habla de un importantísimo sacrificio, el cual es el sacrificio expiatorio. Así que vamos entonces a iniciar el estudio del capítulo 4 para que podamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Así que vamos entonces a pedir la dirección de nuestro Dios por medio de una oración para comenzar este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santísimo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos ha concedido un sábado más donde podemos acercarnos delante de su santa presencia de forma especial para estar en su presencia, estar en comunión con su Santo Espíritu y poder. Le suplicamos, Señor, humildemente que sus santos ángeles estén a nuestro lado ahora que nos disponemos a abrir la página de la Escritura para poder entender el grandioso plan de salvación que usted emprendió por medio de su Hijo para la redención del hombre caído. Ayúdenos, Señor, a poder entender cada aspecto que sea necesario para nuestra salvación, de tal manera pues que ese infinito sacrificio sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Todas estas cosas las estamos pidiendo sin ningún mérito, sino solamente confiando en nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a dar comienzo. Vamos entonces ya a comenzar el estudio del capítulo 4 del libro de Levítico. Y antes de que lo veamos allí en pantalla, quisiera mencionar que por motivos ajenos a nuestra voluntad, lamentablemente pues hemos tenido algunos inconvenientes. Lamentablemente pues el enemigo siempre está presentando obstáculos y hemos tenido problemas con el tema del capítulo número 2. El día que lo intentamos presentar se cayó la conexión de internet, no lo pudimos hacer ese día. Después este servidor intentó grabarlo en otro momento diferido y por alguna razón extraña la grabación salió adulterada, no se escucha bien el audio y por esta razón no he podido subir ni el capítulo 2 ni el capítulo 3, que ya también lo estudiamos, que era la ofrenda de paz. Entonces, muy bien, vamos a continuar, no vamos a cejar en nuestro esfuerzo por avanzar en este estudio. Vamos entonces a abordar lo que es el contenido del capítulo número 4 del libro de Levítico, el cual nos habla del sacrificio expiatorio. Antes de comenzar, es necesario, explicar algunas cosas. Número 1, en este capítulo 4 se nos habla de un sacrificio.
A diferencia de los capítulos anteriores que se nos hablaba de ofrenda, en este capítulo se nos habla de un sacrificio. Y la diferencia que hay entre una cosa y la otra era lo que mencionábamos anteriormente en estudios pasados, donde mencionábamos el hecho de que la diferencia entre una ofrenda y un sacrificio es exactamente la misma que hay entre la ofrenda y el diezmo. Es decir, el diezmo es una parte que el Señor se reserva para sí mismo, mientras que la ofrenda puede ser de naturaleza voluntaria, es decir, la voluntad, la decisión del ofrendante es la que decide, digamos, la cantidad o la suma de dicha ofrenda. No así en el caso del diezmo. Lo mismo ocurre con el sacrificio expiatorio. El sacrificio era un requerimiento del Señor, es decir, era una exigencia. ¿Y por qué era una exigencia? Precisamente porque este sacrificio, como vamos a ver, era un sacrificio expiatorio. Es decir, en otras palabras, este sacrificio era para el perdón del pecado. Para el perdón del pecado. A diferencia de los que hemos analizado anteriormente, que tenían, porque lo especifica el libro de Levítico, tenían un carácter expiatorio. Sin embargo, la intención de cada una de las ofrendas anteriores, como de la que vamos a ver también posteriormente, que es la ofrenda por el pecado, que vamos a analizarla en el capítulo 5, no siendo lo mismo, no es lo mismo sacrificio por el pecado, es decir, sacrificio expiatorio, que ofrenda por el pecado, que lo vamos a estar estudiando en el capítulo 5. Por eso precisamente hago la diferenciación entre los dos términos. Ahora bien, en el capítulo número 1 hablamos acerca del holocausto y mencionábamos que esa ofrenda representaba, cada una de estas ofrendas y cada uno de estos sacrificios representa un aspecto diferente del mismo suceso, es decir, de la misma realidad que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El antitipo prefigurado por todos estos sacrificios y ofrendas era la vida y la muerte de Cristo y su resurrección. Todos estos sacrificios representaban a Cristo. Pero la razón por la cual estos sacrificios y ofrendas, en el caso de los que eran cruentos, y en el capítulo 2, como estudiamos en su momento, que era una ofrenda no cruenta, que era una ofrenda de flor de harina, todos representan también a Cristo y a su sacrificio. Pero cada uno representa la muerte de Cristo con un aspecto diferente del plan de salvación. Es decir, en Cristo, en el sacrificio de Cristo, se presentan todos estos enfoques o todas estas características representadas en cada una de estas ofrendas y sacrificios del antiguo santuario en Israel. Así que en el holocausto, que representaba la completa consagración y que significaba precisamente la palabra holocausto, que quiere decir todo quemado, representaba que todo el animal era acepto delante de Dios como olor grato delante de su presencia, porque todo el cuerpo del animal era consumido en el altar. Eso estaba representando el holocausto, una completa consagración y completa entrega a la voluntad de Dios. Eso especifica el holocausto. Y Cristo cumplió de manera perfecta pues esa designación. En el capítulo 2 encontramos las oblaciones, que son estas ofrendas de harina. Y también explicábamos que allí se presenta la naturaleza humana pecaminosa que tomó el Señor Jesús, es decir, que fue convertido en el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que comiera de su cuerpo, es decir, de su carne, y tomara de su espíritu, es decir, de su vida, recibiera vida eterna. Y hablábamos de cómo pues esto está también hablando acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, de la restauración de la naturaleza humana caída, puesto que las ofrendas o oblaciones, las ofrendas de harina, representan también la resurrección. Tienen una relación con la verdad de la resurrección porque estaban en relación con las primicias
y con las espigas que se presentaban, obviamente, de donde provenía la harina, que se presentaba también como ofrenda. En el capítulo 3 hablamos de la ofrenda de paz, la ofrenda de paz, que la intención, el objetivo de esta ofrenda era restaurar la paz entre el pecador y un Dios santo, entre el hombre rebelde y su creador. Ese era el objetivo de ese sacrificio. Y cómo el hombre restaura la paz, por lo tanto, con sus semejantes, pero esa paz es simplemente un sacrificio que hace, es decir, una muerte cruenta, es decir, en la ofrenda, tipificada por la ofrenda, una muerte cruel o cruenta que representa el sacrificio de aquellos que buscan los caminos de Dios, pero buscan la paz con Dios, con su semejante, pero a causa del evangelio entran en conflicto con aquellos que se oponen, precisamente al plan de salvación, al mensaje de salvación. Entonces veíamos que ese era el enfoque del capítulo 3 de la ofrenda por el pecado. Ahora nos toca entonces estudiar lo que es el sacrificio expiatorio que encontramos en el capítulo 4. Ahora bien, antes de comenzar a leer, es necesario que expliquemos otro término importante, que es el término expiación o expiatorio en este caso. Muchas otras veces yo he mencionado y he tratado de explicarlo, pero ya que pues vamos a tratar de entender este sacrificio, es necesario que volvamos a mencionar el significado de este término. La palabra expiación, tal cual como la entendemos en la Biblia, en un sentido más simple y fácil de entender, la palabra expiación significa perdón del pecado. Perdón del pecado. Pero la palabra expiación es una palabra de un profundo significado que también nos habla acerca de la forma cómo se obtiene ese perdón. Y la palabra expiación nos muestra que la forma en que Dios perdona el pecado es por medio de un sustituto del pecador. Es decir, el perdón únicamente se puede alcanzar por medio de la sustitución de el culpable por un fiador, es decir, por una persona que pague la deuda de ese culpable ante Dios. Entonces, la palabra expiación es precisamente esto lo que nos quiere comunicar. Y esto, noten que es el significado de la palabra expiación. Por eso el mundo, en el mundo inclusive no religioso, se usa la frase chivo expiatorio para señalar a una persona que está siendo culpada por otra. Es decir, está siendo culpada por el crimen de otra persona. A eso se le llama chivo expiatorio. Es decir, una persona que está cargando la culpa ajena se le llama chivo expiatorio. Y precisamente es por eso, porque ese es el significado de la palabra expiación, desde el punto de vista bíblico, de la forma como está planteada en la Biblia. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos conceptos, antes de comenzar, vamos a comenzar con la lectura, a ver qué nos dice el capítulo 4 de Levítico. Noten cómo dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Entonces notemos, el versículo 2 nos menciona algo sumamente importante que vamos a estar analizando al final del capítulo. Después de que lo leamos todo en conjunto, vamos a ir entonces interpretando cada uno de estos detalles, ¿no?
Aquí lo primero que se nos dice en el versículo 2 es que cuando alguna persona, es decir, cuando algún israelita, cuando algún miembro del pueblo de Israel pecaba, y noten la especificación, por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, y entonces se le explicaba en el capítulo 4 cuál era el procedimiento que tenía que seguir este israelita para obtener el perdón por el pecado por hierro. Ahora, ¿qué es un pecado por hierro? Un pecado por hierro podríamos mencionar que es un pecado por error, o en este caso, por ignorancia. Pecar por hierro es pecar por ignorancia, es decir, pecar inconscientemente, es decir, en el momento que se está cometiendo la transgresión, la persona es ignorante, es decir, no sabe que está cometiendo una infracción, una transgresión o un pecado, en el momento en que lo está cometiendo. La iluminación, es decir, el hecho de que la persona entienda después su crimen o entienda su culpa, entienda su responsabilidad, entienda su hierro, es decir, el pecado que cometió por ignorancia, entonces es cuando la persona confiesa el pecado. Entonces, notemos porque esto es sumamente importante, muy importante. Después vamos a tratar de entender lo que nos enseña la Biblia acerca de que este sacrificio para el perdón del pecado, es decir, este sacrificio expiatorio, era para los pecados por ignorancia, no para los pecados conscientes, o como la Biblia también los llama, pecado a mano alzada, es decir, pecado con conocimiento de que estamos pecando. Notemos, vamos a seguir leyendo para ir y analizando otros detalles y poder hacer una visión general de este sacrificio. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Noten, el versículo 3 lo que nos sigue explicando es una especie de jerarquía en cuanto a los pecados. Y me refiero a jerarquía porque se menciona al sacerdote ungido como habiendo pecado por hierro, es decir, por ignorancia, y señalándosele el animal que debía llevar para poder obtener el perdón como un becerro, es decir, el animal más costoso, el animal más caro, el animal más grande, era el que debía presentar un sacerdote cuando pecaba por ignorancia o por hierro. Es decir, como vamos a ver a continuación, aquí hay una categoría de los animales que se llevaban para expiar el pecado, para que el pecado fuese perdonado. Y esta categoría nos indica a nosotros que entra acá algo sumamente importante, que es la responsabilidad. La responsabilidad, eso lo vamos a ver. El conocimiento y la responsabilidad de cada uno agrava el pecado. Es decir, un sacerdote no podía presentar la misma ofrenda, o en este caso el mismo sacrificio expiatorio, que presentaba una persona del resto de alguna de las tribus de Israel. Mientras, como vamos a ver más abajo, más adelante en el capítulo, algunos podían presentar corderos, podían presentar cabritos. El sacerdote no podía hacer eso. El sacerdote tenía que presentar por su pecado, tenía que presentar un becerro, es decir, un animal del ganado vacuno, que obviamente es un animal mucho más grande y por lo tanto un animal mucho más valioso.
desde el punto de vista del costo. Ahora noten lo que sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo para analizar otros detalles. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Noten, esto lo hemos analizado varias veces. Cuando la persona entonces traía su ofrenda, su animal, su sacrificio, debía colocar las manos sobre el animal. En ese momento la persona, es decir, el ofrendante, el que llevaba el animal, el pecador que necesitaba el perdón, oraba con las manos puestas sobre la cabeza del animal, oraba confesando su pecado. Y de forma entonces figurativa, el pecado era transferido desde el pecador hacia el animal. Y como vamos a ver, el pecado entonces también no solamente quedaba en el cuerpo del animal, en la carne del animal, sino también en la sangre del animal. En la sangre del animal, que a su vez iba a ser usada como un vehículo. La sangre iba a ser usada como un transporte, como un vehículo, para que el pecado del pecador fuese transferido desde el pecador al animal y por medio de la sangre y la carne fuese transferido al santuario o al sacerdocio. Porque mucha de estas carnes, de estos sacrificios, era consumida por el sacerdocio, porque los sacerdotes también llevaban el pecado del pueblo por medio del consumo de la carne de estos sacrificios. Pero vamos a seguir adelante para seguir analizando el siguiente aspecto. Dice acá, el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Note, entonces, el cuerpo del animal se quedaba en el atrio, y después vamos a ver el procedimiento que se hacía. Allí se dividía el cuerpo del animal, pero la sangre del becerro, la sangre que se recogía en las tazas de bronce del altar del holocausto, esa sangre el sacerdote la introducía dentro del tabernáculo de reunión. Es decir, él entraba al lugar santo y tomaba con su dedo, es decir, untaba su dedo, lo sumergía en la sangre del animal y, como dice el versículo 6, noten como dice el versículo 6, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Es decir, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo que estaba delante del, mejor dicho, bueno, detrás del altar del incienso, el altar de oro del incienso, o delante del arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Es decir, era el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Sobre ese velo, el sacerdote, todos los días, cada vez que un israelita había cometido un pecado por hierro, el pecador confesaba su pecado por medio de este animal y esta sangre era introducida al lugar santo y salpicada en el velo que dividía el lugar santo del santísimo. Noten entonces lo que sigue diciendo. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Noten, el altar de oro, el altar que estaba, como les dije, delante del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dice que también, no solamente el velo lo salpicaba, sino que con parte de la sangre colocaba sangre sobre los cuernos del altar de oro, el altar donde se quemaba incienso aromático. Versículo 7, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Feliz sábado para todos, hermanos. Feliz sábado. El Señor me les guarde. Gracias por unirse a esta conexión. Muy bien, hermanos. Entonces, notemos entonces lo que nos sigue diciendo. Entonces, dice acá el versículo 7 en su parte final: después echará el resto de la sangre del becerro
al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten, el resto de la sangre, lo que sobraba obviamente de la sangre, después de salpicar el velo, después de untar la sangre en los cuernos del altar de oro, el sacerdote salía del tabernáculo de reunión, es decir, del lugar santo, salía del lugar santo y el sobrante de la sangre que había llevado dentro lo derramaba al pie del altar del holocausto. Después de que el sacerdote entonces había administrado, por decirlo así, la sangre del sacrificio expiatorio, ahora quedaba todavía ver cuál era el procedimiento a seguir con el cuerpo del animal. Y es lo que nos explica el versículo 8. Y noten, pongan mucha atención, porque esto es sumamente importante para entender el plan de la salvación y entender, hermanos queridos, finalmente el proceso por el cual nosotros obtenemos perdón por medio del sacrificio de Cristo y a su vez entender la justificación por la fe. Este sacrificio es sumamente importante por eso. Noten lo que dice el versículo 8 del capítulo 4. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la grosura que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Entonces notemos aquí algo interesante. Aquí se nos dice que toda la grosura, es decir, la grasa de ese animal, toda era apartada, era cortada del cuerpo del animal, y de la misma manera como se hacía con el sacrificio de paz, se hacía con el sacrificio expiatorio en cuanto a la grosura. Es decir, en cuanto a la grasa del animal. La grasa se colocaba en el altar del holocausto, que era un mueble santo que estaba allí en el atrio del santuario, y se la quemaba de la misma manera que se hacía con el sacrificio de paz. Pero noten lo interesante, ya el sacrificio de paz, la ofrenda de paz ya la estudiamos en su momento, que fue el tema anterior, y entendíamos lo que significaba la grosura, que son las bendiciones, la mano dadivosa del Señor al concedernos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Él nos da, la vida, la salud, los recursos con los cuales contamos, el bienestar, la tranquilidad, la paz, la familia, todo absolutamente lo que tienen los seres humanos, la prosperidad que alcanzan los seres humanos, que debe ser colocada al servicio del Señor por completo y debe ser consumida en el altar del servicio. Y que es un símbolo en aquellos que no presentan esto y sacrifican delante del altar, es un símbolo de las ascuas de fuego que amontonan sobre sus cabezas, para que en el día final de dar cuenta al Señor, el Señor le dé a cada uno conforme a sus obras. Ahora bien, notemos que se hacía con el resto del animal, porque aquí solamente se especifica lo que se hacía con la grosura, con la grasa del animal. El versículo 11 es sumamente importante. Noten lo que dice acá, y el resto del versículo 12. Y la piel del becerro y toda su carne, noten esta especificación, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, dice el versículo 12, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Ahora noten esto interesante, y esto de suma importancia para nosotros. ¿Por qué este sacrificio por el pecado, este sacrificio para obtener el perdón del pecado? ¿Por qué no le ocurría lo mismo como en el caso del holocausto? Que el holocausto era quemado todo por completo sobre el altar. O en el caso del sacrificio de paz, que se especifica que lo que se quemaba sobre el altar era
la grasa del animal y el resto la consumían los sacerdotes. Es decir, era para el sustento de los sacerdotes, el resto de la ofrenda de paz. Es decir, la carne del animal, de la ofrenda de paz, se la consumían los sacerdotes. ¿Por qué este sacrificio expiatorio no se consumía su carne? Noten lo que dice la especificación: no se consumía en fuego su carne sobre el altar del holocausto, sino que se sacaba a un lugar fuera del campamento para que fuese quemado fuera del campamento. ¿Por qué razón? Porque este sacrificio en particular representaba que el animal estaba cargando con el pecado del transgresor. Para que el transgresor, el verdadero transgresor, pudiese ser perdonado, el pecado de ese transgresor fue transferido al animal. Y por lo tanto, la carne del animal era literalmente carne con pecado o carne de pecado. Y por lo tanto, no se podía consumir en el fuego sobre el altar del holocausto, que era un mueble santo, sino que tenía que ser sacado fuera del campamento para ser quemado en un lugar limpio, en un lugar preparado para eso, pero fuera del campamento. ¿Cuál era la razón de esto? Sumamente importante, hermano, entender estos dos textos de el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Pero vamos a seguir adelante porque obviamente después vamos a entender todos estos detalles. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, noten la especificación que se nos está mencionando acá. Ya acá se termina el procedimiento. Ya todo este procedimiento es el procedimiento que se seguía cuando el sacerdote pecaba por ignorancia, pecaba por hierro, pecaba de forma inconsciente. Ese era el procedimiento que se seguía. Ahora, cuando toda la congregación de Israel, dice el versículo 13, cometía un pecado por hierro, es decir, un pecado por ignorancia. Muchos mencionan aquí, este es el pecado de carácter corporativo o de pecado nacional. Pero se especifica acá en el versículo 13 que el pecado tenía que ser por hierro, es decir, por ignorancia. El pueblo pecaba por ignorancia, entonces el pueblo debía presentar un sacrificio expiatorio. Dice, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, noten, porque si es un pecado por ignorancia, lo hicieron inconscientemente. Es decir, no sabían que estaban cometiendo un pecado, sino hasta que les fue revelado, les fue mostrado, fueron ilustrados, iluminados con ese requerimiento de la ley que habían violado. Entonces ellos llegan a conocer el pecado. Cuando llegaran a conocer el pecado, la congregación, el pueblo, llegaba a conocer entonces su pecado. Entonces dice allí, el versículo 14, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Noten, tenía que llevar el mismo animal que llevaba el sacerdote, todo el pueblo. O sea que todo el pueblo tenía, digamos, la misma responsabilidad en su conjunto, como un pueblo. La suma total del pueblo tenía la misma responsabilidad que un sacerdote. Es decir, el sacerdote tenía gran responsabilidad, porque tenía que llevar el mismo animal que llevaba el pueblo cuando el pueblo pecaba completo. Es decir, cuando todo el pueblo pecaba en algún pecado por hierro. Noten lo que sigue diciendo aquí. Aquí está hablando de otros dirigentes del pueblo de Dios. El versículo 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Ya va, espérenme un momentito acá. Se me ha movido esto un momentito. Ya va. Ajá. Notemos esto acá. Ajá. Dice acá. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos
sobre la cabeza del becerro, delante de Jehová, en presencia de Jehová. Y degollarán aquel becerro. Es decir, los ancianos, como representantes de las 12 tribus de Israel, colocaban las manos sobre el becerro. Como ellos como representantes debían hacer confesión del pecado de toda la congregación. Versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, así como se hizo con el sacrificio expiatorio por el sacerdote. El sacerdote debía llevar la sangre del becerro y salpicarla en el altar y en el velo. Versículo 17. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová. Delante de Jehová. Y de aquella sangre le pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten, el procedimiento era exactamente el mismo en el caso del pecado del sacerdote como del pecado de toda la congregación. Y le quitará la grosura y le hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por él, o por ellos, mejor dicho, y obtendrán perdón. Obtendrán perdón. Noten como lo importante de esta declaración. Obtendrán perdón. Versículo 21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Es decir, expiación quiere decir perdón. Perdón. Cuando pecare un jefe, noten ahora se habla de un jefe, de uno de los ancianos de la congregación, de forma individual, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ahora notemos aquí la diferencia, ¿no? Noten, aquí está hablando de un jefe del pueblo de Israel, es decir, un anciano o uno de los jefes. ¿Se acuerdan que Moisés había señalado jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000? Que eran jueces también. Es decir, si alguno de estos jefes cometía un pecado por hierro, cuando lo supiese, es decir, cuando quedare convicto, es decir, cuando quedare convencido de su culpa, entonces ese jefe llevaba un macho cabrío sin defecto. Noten, no llevaba un becerro como el sacerdote o como toda la congregación. Llevaba un animal que en tamaño es inferior a un becerro y por lo tanto en coste es inferior. Es decir, porque el pecado en el jefe no era de la envergadura de lo que era en la persona del sacerdote o en la persona, en este caso en el conjunto, mejor dicho, de toda la congregación, de todo el pueblo. Por eso el jefe llevaba un macho cabrío. Ahora noten como dice el versículo 24, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová esa expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Esto es sumamente importante esta frase, porque nos recalca, nos confirma lo que hemos estado diciendo. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, aquí está hablando de las personas comunes, es decir, de los que no eran jefes, ni tampoco sacerdotes. Una persona común, un individuo común del pueblo, cometió un pecado por ignorancia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá una cabra sin defecto por su pecado que cometió,
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Noten entonces lo que se está mencionando acá. Aquí se está mencionando la ofrenda o en el animal que debía llevar una persona común. Llevaba una cabra, llevaba un animal del ganado cabrino. Y entonces sigue diciendo, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada, el versículo 31, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y la derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido y será perdonado. Este era todo el procedimiento que se debía seguir para ser perdonado, hermano. Ahora noten bien, ¿qué significa este sacrificio, este sacrificio expiatorio? Este sacrificio expiatorio muestra grandes verdades en relación con el sacrificio de Cristo y cómo en nuestra presente dispensación, en nuestra presente generación, el hombre obtiene el perdón de sus pecados. Vamos a entenderlo. Y esto es sumamente importante, hermano. Lo primero que se nos mencionó con respecto a este sacrificio es que este sacrificio era por hierro. Y escúchese bien, hermano, escúchese bien lo que voy a mencionar y vamos a confirmarlo acá con la palabra de Dios y con el espíritu de la profecía. El sacrificio para perdón de pecado solamente ha sido provisto para los pecados por hierro. No hay perdón para pecados voluntarios. El sacrificio de Cristo perdona o cubre los pecados por ignorancia, no los pecados voluntarios, es decir, no los pecados a conciencia, no los pecados cuando usted sabe que está pecando contra Dios. Noten, Hebreos 6 del versículo 4 al versículo 9. Noten lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Noten ahí, nos vamos a detener para poder entender. Noten, el apóstol Pablo está diciendo aquí que no es que es difícil que una persona, escúchese bien, una persona que ha conocido la verdad de Dios, una persona que ha conocido la voluntad de Dios, una persona que ha sido iluminada, como dice allí, y ha disfrutado de la presencia del Espíritu Santo en su vida por medio de la revelación a su mente de las grandes verdades de la palabra de Dios, es imposible. No está diciendo que es difícil, sino que es imposible que recaiga y después sea renovado para arrepentimiento, dice el versículo 6. Escuchen bien, escuchen bien. Ahora, después vamos a entender por qué. Noten, versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Noten, el sacrificio por el pecado
una vez que ha sido hecho el sacrificio para ser perdonado por ese pecado, no puede ser vuelto a cometer, porque si no yo tengo que volver a pedir perdón por el mismo pecado y tengo que volver a exponer al vituperio a aquel que se sacrificó por mí para morir por ese pecado en particular. Y el sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Entonces noten bien lo que dice acá. Sean otra vez renovados. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces el apóstol Pablo lo explica en hebreo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Fíjense, eso tiene relación con lo que estudiamos en el capítulo 2 del libro Levítico, que era hablando acerca de la hierba verde. La hierba verde eran los cereales, de donde viene la harina y todo el significado de esto. De donde viene la harina, las espigas y todo lo que se ofrecía en la ofrenda de primicia. Aquí dice que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, es decir, hierba que da alimento a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esto tiene relación directa, hermano, con la parábola del trigo y la cizaña que explicó Cristo en el Evangelio. La buena semilla está junto a la cizaña. ¿Dentro de dónde? Dentro del pueblo de Dios. Hay algunos que han pecado por hierro y hay otros que pecan deliberadamente. Y esa tierra que ha producido eso es finalmente quemada. La tierra que produce solamente espinos y abrojos es reprobada para ser quemada. Y dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y por que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En el mismo libro de Hebreo, el capítulo 10, el apóstol lo recalca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Noten como dice allí, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Cuando usted está en ignorancia, cuando usted no tiene la luz de la verdad, no tiene el conocimiento de la verdad y usted peca por hierro. Usted peca porque no sabía, como dijo el apóstol Pablo cuando se refirió a su pecado de haber perseguido al pueblo de Dios. Yo perseguí a la iglesia, pero lo hice ¿por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Pablo creía que esas personas que él estaba persiguiendo eran enemigos de Dios. Estaban en el error. Cuando él comprendió que ellos estaban en la verdad y el que estaba en el error era él, fue cuando él fue convicto de su pecado. Y si Pablo, después de haber sido perseguidor de los hermanos y después de haber conocido la verdad, hubiese vuelto a perseguir, jamás hubiese sido perdonado. Pero vemos que ese nunca fue el caso del apóstol Pablo, porque él siempre precisamente tuvo presente que ese había sido su gran pecado. Siempre recordaba continuamente que había sido perseguidor de la iglesia. Nunca olvidó que él en el pasado había sido perseguidor de la iglesia. Siempre lo recordó. Ahora, en Hechos 3, versículo 17, se nos dice,
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esto lo dijo Pedro en ocasión del discurso en el día del Pentecostés, hablándole a todos los judíos que estaban allí en el templo, hablándoles de la muerte de Cristo. Él les menciona: vosotros lo hiciste por ignorancia, y vuestros gobernantes, es decir, los jefes, como decía el capítulo 4 de Levítico. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noten, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia de nosotros que somos gentiles y hemos sido incorporados al pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios pasó los tiempos de nuestra ignorancia, cuando nosotros en nuestra ignorancia andábamos en los deseos de nuestra carne, andábamos en los deseos del mundo, haciendo y complaciendo la carne en el pecado. Andábamos en la idolatría, en la hechicería, en el pecado, en toda clase de depravaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos sacó de las tinieblas y Él pasó por alto los tiempos de esa ignorancia y perdonó nuestros pecados y nos ha traído a la luz de la verdad. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Está hablando este texto acá de la condición de aquellos que están en el mundo en la ignorancia de la voluntad de Dios. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido y por eso andan en el mundo haciendo las cosas del mundo. Esa es la condición del que está en ignorancia. Primera de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Noten, Pablo está reconociendo que él pecó y que fue blasfemo, dice inclusive, blasfemo, perseguidor, injuriador, gravísimos pecados, pero los hizo por ignorancia. Y lo hizo porque era incrédulo, dice allí. Porque era incrédulo, por eso los hizo. Noten, Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto lo dice Pablo en Hebreo. Que el sumo sacerdote, en el día de la expiación, que está en el libro de Levítico, el capítulo 16, entra para purificar todos los pecados de ignorancia del pueblo que fueron registrados en el velo durante el año que transcurrió, todos los días los israelitas llevando la confesión de sus pecados por hierro, por ignorancia. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, hermano, como hijos obedientes, antes éramos hijos de desobediencia, cuando estábamos en el mundo, sin Dios, sin el conocimiento de las cosas de Dios. Ahora somos hijos obedientes. Y por lo tanto, no debemos conformarnos a estos deseos que teníamos antes, cuando estábamos en ignorancia. ¿Por qué no debemos conformarnos? Porque no hay sacrificio para obtener perdón por pecados voluntarios. Noten. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los que se oponen a la verdad son ignorantes y por lo tanto el Señor tiene misericordia de ellos. Pero lo que hemos alcanzado la verdad, tenemos y hemos sido iluminados por el Señor y nuestras conciencias nos da testimonio de la ley de Dios. Ahora noten lo que dice la mensajera del Señor para que podamos entender muchísimo más claramente este punto. Noten, nadie, escúchese bien, nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Escúchese bien, nadie va a ser condenado en ignorancia. Nadie
va a ser condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que le es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenará en el juicio. Por eso es que no hay perdón para esa clase de pecado, porque la verdad que hemos recibido, que ha llegado a nuestra mente, que ha sido entendida, nos va a condenar en el juicio. ¿Por no qué? Por no vivirla. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. Noten, porque cualquiera podría decir hasta ese momento, decir hasta aquí, bueno, pues entonces sí, nosotros nos condenamos, si habiendo pecado en ignorancia, llegamos al conocimiento de la verdad, y entonces volvemos a pecar, entonces ahí sí nos condenamos. Si volvemos a pecar después de haber recibido la verdad, entonces en un término, aparentemente lógico, podría ser plausible decir, entonces es bueno no estar en ignorancia, es mejor estar en ignorancia que estar en la verdad. Pero si la persona, noten como dice acá, si la persona tuvo la oportunidad, nunca la conoció, nunca la escuchó, porque desaprovechó la oportunidad de oír la verdad. No quiso escuchar la verdad que le iba a llegar por medio de los mensajeros, porque tenía prejuicio con respecto al mensajero. No, ese hermano está equivocado, ese hermano no tiene el espíritu correcto, no está haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tuvo la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerza para oírla ni comprenderla, pensando que si no la oye no será responsable, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si hubieran oído y rechazado, porque tuvieron la oportunidad de escucharla y no lo quisieron hacer por cualquier razón. Dice, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. No habrá excusa. No habrá cómo disculparlo, no habrá cómo perdonarlo. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación. Noten bien, Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No se ha preparado remedio. No hay un sacrificio para la ceguera voluntaria. La ceguera voluntaria no hay manera de que sea perdonada, porque la persona está usando su voluntad para no ver la verdad y para no obedecer la verdad. No hay remedio para la ceguera voluntaria, no hay sacrificio. Por eso el sacrificio para el perdón del pecado es por pecado por ignorancia, no por ceguera voluntaria. Y finalmente dice la mensajera del Señor, esto está en Eventos de los Últimos Días, la página 185, dice, o en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, la página 1118, como ven allí en pantalla: no seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado, y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Pero si tuvo oportunidad de escuchar y no quiso escuchar, rechazó escuchar, será contado como culpable por la luz que pudo obtener y no obtuvo, porque decidió voluntariamente estar ciego a la luz, es decir, no ver la luz. Ahora noten bien, hay otro aspecto sumamente importante que no podemos dejar pasar por alto, y es el hecho, mis hermanos, que estos
sacrificios por el pecado siempre son de carácter específico. La confesión del pecado, el perdón del pecado, siempre debe ser de carácter específico. La costumbre que se ha popularizado en el cristianismo moderno y que se enseña aún desde las iglesias modernas, de que uno ora al Señor y uno ora y dice: Señor, perdóname por todos mis pecados, por todos los pecados que ni siquiera me acuerdo cuáles son esos pecados, Señor, porque yo peco mucho, entonces no me acuerdo ni siquiera cuántas veces he pecado contra ti. Eso no es arrepentimiento ni confesión de pecado, hermano. Noten, cada vez que una persona pecaba en el pueblo de Israel, llevaba un animal, colocaba las manos sobre el animal y confesaba el pecado específico que había cometido. No era que confesaba y decía: ay, Señor, perdóname porque yo soy muy malo, perdóname porque yo siempre me equivoco, yo siempre me ando equivocando. No. La confesión, hermanos queridos, escuchen bien, porque estas son grandes verdades que han sido distorsionadas en el cristianismo moderno. La confesión del pecado siempre es de carácter específico. Noten lo que dice la mensajera del Señor con respecto a este punto. Esto está en el Camino a Cristo, la página 38. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Noten bien, esto es sumamente importante, es una verdad que está en el Antiguo Testamento en el capítulo 4. Siempre la verdadera, noten la especificación, la verdadera confesión, no la falsa confesión. No la falsa confesión que hacen algunos. Dice: Señor, perdóname porque yo soy débil, dicen algunos. No. Si yo voy a confesar el pecado, debo confesar el pecado de forma específica. Si yo soy débil, ¿en qué fui débil? ¿En qué? ¿Fui débil en qué? ¿En qué fui débil? Si yo soy malo, ¿en qué fui malo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Hablé mal de una persona? ¿Hablé palabras hirientes contra una persona? Yo tengo que confesar: yo pequé con mis palabras hacia otra persona. Entonces tengo que pedirle ¿qué? Perdón a la persona. Si el pecado es individual, dice la mensajera del Señor, es decir, si es un pecado individual que solamente nos afecta a nosotros, vamos directamente a Dios y lo confesamos. Pero si es algo que yo le he hecho a otra persona, yo tengo que confesarlo a Dios y pedirle también perdón y confesar mi pecado ante esa persona que yo herí, que lastimé o que perjudiqué de alguna manera con mis acciones pecaminosas. Si mi pecado es público, escúchese bien, si mi pecado es público, hermano, es decir, público ante el pueblo de Dios, público ante la iglesia, que la iglesia, la congregación, el grupo de los santos conocen su pecado y conocen su apostasía, usted debe confesar públicamente su pecado. Por eso es que estos sacrificios se hacían a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo el pueblo veía cuando X israelita llevaba su animal y hacía su sacrificio. Todo el mundo sabía: ah, mira, está confesando su pecado. Está confesando su pecado. Está llevando su sacrificio expiatorio. Porque se hacía públicamente. Ahora noten bien.
Sigamos adelante. Dice, en los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación. Y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita: porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el preciso pecado del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separó de Dios. Camino a Cristo, páginas 38 y 39. Son estos dos parrafitos que acabo de leer acá seguidos. El pueblo de Israel confesó su pecado. A nuestros pecados hemos añadido de pedir un rey. Esa fue la única forma en que Dios pudo perdonarlos. Cuando específicamente dijeron, hemos pecado al pedir un rey. No simplemente dijeron, no, nosotros hemos hecho más al Señor. Hemos transgredido tu ley, perdónanos. No. De forma específica. Ahora noten bien, y con esto quiero terminar. ¿Por qué la carne del animal del sacrificio expiatorio, la carne, su piel, sus entrañas, sus intestinos y su estiércol no eran quemados sobre el altar del holocausto? Noten, 1 de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, del cual nos habla la Biblia, por el cual obtenemos perdón del pecado. Pero este sacrificio del capítulo 4 del libro de Levítico nos habla de las grandes verdades en relación con la forma como vino Cristo al mundo. Ahora noten bien, noten. Habíamos leído que la sangre del sacrificio expiatorio era llevada dentro del tabernáculo, pero la carne del animal, la grosura era quemada en el altar del holocausto, pero la carne del animal era sacada fuera del campamento para ser quemada. Aquí lo dice claramente la Biblia, noten. Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Nosotros obtenemos perdón por la sangre de Cristo, porque la sangre es la que fue utilizada como un vehículo para que nuestros pecados sean transferidos al santuario celestial. Por eso nuestro pecado no está en nosotros, sino que está en el santuario celestial. Noten cómo sigue diciendo, Romanos 5:9. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvados de la ira. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por la sangre del sacrificio expiatorio que ha sido llevada dentro de el santuario celestial por el mismo que se sacrificó por nosotros, que también funge como nuestro único sacerdote delante de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14. Porque sin la sangre de los toros, los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Es decir, la sangre de Cristo. Y notemos lo que dice el libro de Levítico cuando dice, la vida de la carne en la sangre está. La vida de Cristo que fue sacrificada por nosotros, la vida perfecta, de perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, una vida sin pecado, la vida de Cristo, que fue derramada, es decir, fue sacrificada porque su sangre se derramó en tierra. Esa vida es la que nos justifica.
Ahora fíjense bien, la carne de Cristo, la carne que tomó Cristo, que era una carne de pecado, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O lo que nos dice en hebreo, como nos dice cuando dice, y puesto que los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Ahora noten bien cómo se cumplió esto. Hebreos 13, 11 al 12 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Jesús padeció fuera de la puerta de Jerusalén, fuera del campamento, porque la sangre que él tomó era la carne que él tomó, mejor dicho, la carne que él tomó era una carne de pecado, en la cual vivió una vida sin pecado, sin ceder al pecado. Y esa carne fue el depósito del pecado de nosotros los transgresores, porque él tomó nuestro lugar, como dice el apóstol Pablo cuando dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, fue hecho carne. Y a causa del pecado del hombre, para poder perdonar al hombre, su carne tuvo que ser de pecado para poder cargar el pecado de todos nosotros sobre él. Y gracias a su sacrificio infinito, nosotros obtenemos perdón del pecado. Entonces, mis hermanos queridos, ojalá que esto pueda ayudarnos a entender esta figura del Antiguo Testamento del sacrificio expiatorio, pueda ayudarnos a entender un poquito más, con más claridad, el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y cómo todas estas ceremonias, todos estos sacrificios, todas estas ofrendas, todos estos rituales eran una figura, eran una sombra, eran una parábola viviente del plan de la salvación que vino a efectuar Cristo Jesús para la salvación del ser humano. Que esto pueda servir de enseñanza para cada uno de nosotros y que podamos cada día ver estos textos de la Escritura, estos textos del Antiguo Testamento, podamos verlo en otra dimensión, en otro enfoque. Podamos ver cómo cada detalle, cada especificación de estos ritos comunicaba grandes verdades del plan de salvación al pueblo de Israel, y ahora nosotros, que somos la generación final y que entendemos la gran verdad de las realidades eternas que se están realizando ahora mismo en el santuario celestial. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde, que podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos seguir avanzando en este conocimiento de las grandes verdades, en especial la verdad del santuario, que es el fundamento de la fe adventista. Que el Señor me les bendiga. Vamos a orar entonces para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora damos gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por permitirnos llegar a este nuevo sábado, poder acercarnos ante su presencia y poder, al abrir las páginas de las Santas Escrituras, poder encontrar estas grandes verdades del Evangelio eterno, grandes verdades del plan de salvación, grandes verdades del mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel y que ha de ser entendido por la generación final del pueblo de Dios en esta época.
Ayúdenos, Señor, a entender este preciosísimo sacrificio, este infinito sacrificio que usted hizo para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. Ayúdenos a entender el camino que usted nos ha abierto para ser perdonados de nuestras transgresiones, para entender la forma que usted, el plan que usted ha traído a nuestro mundo para nosotros beneficiarnos y poder ser hechos verdaderamente participantes de la vida eterna. Bendíganos, Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados por ignorancia, y por la obstinación, por muchas veces por la terquedad, por nuestra dureza de corazón. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, tenga compasión de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de los puntos, Señor, de nuestro carácter en los cuales no hemos fortalecido por la gracia de Cristo. Tenga misericordia de cada uno de nosotros y levántenos con su bendición, con su gracia, con su poder. Ayúdenos a estar preparados para el momento en el cual el gran día de la expiación final llegue a su fin. Nosotros podamos estar completamente preparados al haber confesado nuestros pecados y todos nuestros pecados estén cubiertos con la sangre del sacrificio expiatorio de su Hijo en los registros celestiales, en el santuario celestial. Tenga misericordia de nosotros y levántenos con su justicia. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchísimas gracias. El Señor me les bendiga gratamente a todos, me les bendiga grandemente. Gracias por su atención, gracias por participar en este estudio, el cual está siendo grabado y bueno, en próximos días y semanas va a ser también compartido para que cualquiera lo pueda volver a tal vez escuchar por medio pues, de los canales en YouTube y poder ver este video. Así que el Señor me les bendiga, el Señor les guarde, tengan una noche de descanso en el Señor. El día de mañana también nos vamos a estar reuniendo, como es nuestra costumbre, a partir de la 1 de la tarde, hora Venezuela. La invitación entonces es para que continuemos con el estudio que estamos realizando del libro de Apocalipsis, también usando como apoyo el libro del pastor Urias Smith. Así que la invitación entonces para mañana también deleitarnos con el conocimiento del libro de Apocalipsis. El Señor me les bendiga, hermanos, pasen feliz noche. Feliz sábado, hermanos, para todos, hermano Eduardo, gracias. Feliz sábado, mi hermana. Hermana Inaís. Amén, hermana, amén. Noche, feliz sábado. Feliz sábado, hermana Irma, feliz sábado, mi hermano Francis. Hermanos, que el Señor me les bendiga, gracias por estar en esta conexión y nos vemos mañana. El Señor me les guarde a todos. Un abrazo.